Listo, pues. Pues chicos, bienvenidos, buenos días. Nuevamente una semana más de nuestro discipulado. Tenemos dos caritas nuevas, entonces siéntanse en casa, siéntanse un poquito desmañanados desde las 7 de la mañana, pero sabemos que Dios hace cosas grandes si nosotros lo buscamos desde temprano, ¿no? Dice su palabra, a los que apenas están aprendiendo algo de la Biblia, dice su palabra que pues si temprano nosotros lo buscamos, Él nos encuentra y grandes cosas suceden cuando nosotros nos levantamos haciendo un pequeño sacrificio, porque sabemos que son horas de sueño, pero Él se encuentra con nosotros y nos va a enseñar el propósito por el cual estamos pues prácticamente vivos, que hemos superado una pandemia, que hemos superado muchas situaciones que en casa pues a veces son inevitables, pero él siempre tiene el control de nuestras vidas y hoy vamos a ver un tema muy particular eh, que todos nos hemos preguntado, ¿no? Entonces, siéntanse bienvenidos, siéntanse parte de este discipulado. Es una enseñanza básica por el cual nosotros vamos a aprender cada día más de la Biblia y de las situaciones básicas que engloban a un joven cristiano. Entonces van a venir temas pues muy importantes, temas que día a día nosotros nos vamos a ir preguntando. Entonces no vamos a usar palabras así como extrañas, siempre va a ser la información lo más clara posible para que pues ustedes puedan entenderlo y puedan quedarse y pues se sientan cómodos y no se sientan así como que, ay, que está hablando, ¿no? No es una clase de trigonometría, no es una clase de álgebra, una clase muy tranquila, muy relajada y siempre vamos a aprender algo de parte de nuestros Dios. Entonces, como les decía, siéntense bienvenidos y pues vamos a orar el día de hoy para podernos entregar este tiempo a Dios. Te voy a pedir a mi amigo Charlie si nos puede introducir en oración. ¿Estás por ahí, amigo Charlie? Sí, amigo, aquí estoy. Vale, amigo, ¿nos puedes ayudar a orar, por favor, amigo? Claro, amigo. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, no por, como lo has dicho, amigo, no por algún motivo místico ni nada, sino para concentrarnos. Padre Santo, y bueno, en esta mañana, una vez más te estamos agradeciendo porque podemos hablar contigo desde cualquier hora y momento del día, Señor, y sabemos que tú estás escuchando estas oraciones. Gracias, Padre, porque tú siempre has sido bueno y misericordioso con nosotros, Señor. Y te pedimos sobre todo en esta clase que tú nos hables a través de nuestro profesor David, Señor, que tú hables a través de su vida, Señor, y sobre todo que la enseñanza que el día de hoy escuchemos sea penetrada en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente, para que la podamos aplicar en nuestra vida diaria, Señor. Igual forma te pido que tú bendigas a cada uno de los jóvenes que están presentes, Señor, y que tú abras sus oídos, Señor, espirituales y ojos espirituales, Señor, para que puedan de igual forma recibir esta enseñanza y que podamos recibir. Y te pido que tú quites toda distracción, Señor, para que podamos estar firmes, Señor, y atentos a cualquier enseñanza que tú tengas para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, muchas gracias, amigo Charlie. Y pues ahora sí vamos a dar comienzo a nuestro discipulado. Pues como lo hemos visto la semana pasada, eh, teníamos esta semana eh, designada para llamarse la Semana del Amigo. Entonces, donde pudiéramos invitar a cada uno de nosotros a un amigo. Y pues el día de hoy, pues Charlie fue el que nos hizo el favor de ayudar a traer a una amiga para que pudiera escuchar una enseñanza. Y pues es muy padre. Yo estaba pensando, pues, ¿qué les vas a decir, no, Dios? Porque pues realmente yo también a veces me pongo yo a pensar, ¿no? Y a decir, ay, pues, ¿qué voy a hacer en el discipulado, no? Como maestro, pues, se pone a pensar uno, ¿no? Y decir, pues, ¿qué voy a poner? Pero pues ahí está siempre Dios diciendo, pues, tú no vas a hablar, ¿no?
tú eres el que vas a abrir la boca, pero realmente las palabras las voy a llenar yo y las voy a hacer extensivas a los chicos, ¿no? A los jóvenes que se van a conectar, pues en este caso el día de hoy. Y, y me llevaba mucho a lo que vimos la semana pasada, pero lo vamos a explicar de una forma más fresca para los que apenas se están integrando, porque pues obviamente ya tenemos un buen rato caminando en el discipulado y pues a veces algunas cosas todavía nos van a costar trabajo entenderlas si nosotros es nuestra primera clase, ¿no? Tampoco les vamos a aventar las máximas del reino si todavía no conocemos bien qué, pues, qué significa orar, qué es la Biblia o no nos hemos ya comido la parte, por ejemplo, de lo que significa el Padre Nuestro, pero sí, la enseñanza que tuvimos la semana pasada, pues vamos a recordar un poquito y es muy importante que nosotros como jóvenes, si nosotros apenas nos estamos metiendo a la parte del discipulado, nos damos cuenta que nosotros tenemos unas enseñanzas en la Biblia que tienen el término sublime. La semana pasada, con los chicos que estaban ya recurrentemente en el discipulado, vimos que la palabra sublime es que tiene un gran significado, ¿no? Que son muy especiales y que tienen una calidad muy grande, ¿no? Se le dice calidad moral porque pues nos hace cambiar de forma moral y pues si se han dado cuenta esa palabra se emplea mucho, por ejemplo, tanto para la atención tributaria del SAT, ¿no? Por ejemplo, las personas morales, o sea, son personas que tienen una integridad física, ¿no? Y una integridad emocional. Entonces, si nosotros vemos que la palabra sublime significa que guarda o que busca la calidad moral de una persona, vemos que las enseñanzas, todas las que vienen en la Biblia, realmente van a querer sacar lo mejor de nosotros, no para sacar el campeón, ¿no? O para decir, ay, tú puedes, ¿no? Y un golpecito en el pecho, ¿no? O en el hombro, sino lo que Dios quiere es que por medio de su palabra y por medio de una relación personal con Él, nosotros podamos estar delante de Él y saber que vamos a tener problemas, porque esos no van a estar exentos de nuestra vida, sino lo que vamos a ver es que en todos los problemas que nosotros tengamos, Él va a estar ahí y Él nunca nos va a dejar. Entonces, lo más importante que nosotros debemos de ver es que cada vez que nosotros abramos la Biblia y empecemos a leer una historia, Dios siempre va a querer hablarnos de una forma puntual. A veces no la vamos a entender porque va a venir por medio de figuras o porque va a contar algo que venía anteriormente, que fue escrito hace más, por ejemplo, los primeros libros, que ya hace casi 6000 años, que nosotros vemos que se escribieron esos libros y pues realmente nosotros vamos a ver que pues eso pues a lo mejor no podríamos entenderlo, ¿no? Pero tiene una figura espiritual que nosotros vemos que lo podemos adaptar, ¿no? Por ejemplo, pues nos vamos a ir a cosas básicas, ¿no? Lo que veíamos ayer en el servicio de jóvenes, espero que pues se hayan podido conectar o que hayan podido asistir, pero lo más importante es que nosotros podemos ver, por ejemplo, en la parte de Moisés, que Moisés se acercó a una zarza ardiendo. Entonces nosotros no vamos a acercarnos a una zarza ardiendo y decir, vamos a acercarnos porque pues a lo mejor el árbol de Navidad de enero se está quemando, ¿no? Y no se consume. No va a pasar esa misma situación, sino lo que vamos a ver es que Dios es la zarza, que vemos que nuestro Señor Jesús estaba adentro, dice esa palabra, y nosotros vamos a poder ver que lo que Dios quiere es que Él está buscándonos. Y la figura del fuego, pues significa el Espíritu Santo. Si nosotros nos adentramos un poquito más, pues vemos que esas figuras se cumplen no al pie de la letra, pero sí de una forma espiritual o de una forma como una figura, y nosotros vamos a ver que Él va a querer que nosotros nos acerquemos para darnos un propósito. En este caso, Moisés se aceptó, Moisés se acercó a la zarza ardiendo, ¿para qué? Para poder recibir un propósito que era liberar al pueblo de Egipto y guiarlos hacia la nueva tierra que Dios ya había preparado para ellos. Entonces, lo que vamos a ver es que estas enseñanzas nos van a hacer sacar lo mejor de nosotros para buscar a Dios. Entonces, lo que hizo Moisés pues fue buscar a Dios para que le diera ese propósito grande de poder sacar al pueblo de Egipto y que pudiera tener una vida correcta, porque pues veíamos que tenía
una vida, ya se había casado, ya había tenido algo, pero se quedaba como corto. Entonces, tal vez nosotros nos quedamos cortos con nuestra vida, decimos, bueno, ya estoy estudiando, bueno, ya tengo a mis amigos, bueno, ya tengo a mi familia, pero ¿qué sigue, no? Y tal vez nos vamos a sentir incompletos y es por eso que muchas veces sale la fiesta, las cosas que tal vez no le agradan a Dios, o sea, que de verdad no le agradan a Dios y que realmente muchas veces los papás son los que nos advierten, ¿no? Nos dicen, no, no hagas esto porque pues te va a traer una consecuencia y a lo mejor esa consecuencia pues decimos, ay, pues no pasa nada porque yo voy a ser más listo, ¿no? Pero realmente la consecuencia va a llegar, si no llega de una forma física con algún daño en nuestro cuerpo, va a llegar de una forma espiritual, pues, haciéndonos sentir más solos. Si nos metemos a cosas incluso más fuertes, pues vamos a ver que nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir pues mucho más mal de lo que estábamos anteriormente, ¿no? Y eso es lo que no nos dicen en las letras chiquitas de cuando nosotros queremos hacer algo, pues que no le agrada a Dios, ¿no? Entonces vamos a ver que esas letras chiquitas, pues sí van a hacer un gran cambio en nuestras vidas que nos van a alejar aún más de Dios. Si nosotros nos queremos alejar de Dios, que Él siempre nos está buscando, no sé si se han dado cuenta o si ustedes han checado en la calle, cuando ustedes más, más de afuera se sienten, o sea, cuando ustedes menos quieren hacer las cosas de Dios, Dios siempre va a estar hablando por medio de una persona que incluso no conoce de Él. Por ejemplo, incluso con unas personas, ¿no? Ay, ¿cómo te fue? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Esa frase es icónica porque la gente la suelta así, pero cuando nosotros nos le damos un significado, es que esa persona está bien gracias al favor de Dios que está viendo en su vida. Entonces, ya nosotros nos adentramos y vemos que todo lo que podamos escuchar de Dios, siempre Él va a estarnos buscando y siempre Él va a estar haciéndonos encontrar para que nosotros lo sigamos y que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir, porque pues lo vemos también en los días domingos, los invito a que ustedes no dejen de ver las predicaciones. En el primer servicio, la serie se llama Vidas en Acción. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en esta serie es justamente agarrar lo que Dios nos dice, guardarlo y ponerlo por obra, o sea, ponerlo en acción para que nosotros veamos que no solo son relatos de la Biblia, sino que nosotros podemos hacer las cosas que nos dejaron, que nos dejó nuestro Dios para poder hacerlo mejor. Y no va a ser algo que nos cueste trabajo y dijimos, ay, otra vez, me está diciendo que obedezca a mis papás, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y ay, es que no saben cómo son mis papás, a veces se contradicen, a veces hacen las cosas mal. Podemos decir mil cosas, pero lo que Dios quiere es que nada más los obedezcamos para que nos vaya bien. A final de cuentas, nosotros no sabemos si Dios nos va a usar para cambiar la mentalidad de nuestros papás, porque puede pasar, eso puede pasar en nuestras vidas que a lo mejor vemos que nuestros papás están viviendo incluso de lo peor y que tal vez estén eh, ellos en una situación de alcohol, ellos estén en una situación de que pues hay problemas en el matrimonio, de que tal vez están separados y vemos pues, que a lo mejor ellos tienen que ser el ejemplo, ¿no? Y vemos que no están siendo el ejemplo, entonces Dios tal vez tiene el plan de que ustedes sean el ejemplo de sus papás, porque no hay límite de edad. Vemos también que hay un libro que se llama Primera y Segunda de Timoteo, que el apóstol Pablo le habla a un joven que se convirtió en pastor, que Dios lo volvió un pastor, como nuestro pastor Jonathan, que es de la iglesia, lo llamó para ser un pastor y le daba unas enseñanzas que ninguno tuviera en poco su juventud. ¿Por qué? Porque él era joven de edad, entonces la gente grande pues podía decirle, pues tú qué me vas a estar enseñando si yo soy más grande que tú, ¿no? Tú a lo mejor no has vivido las situaciones que yo ya he vivido y querrían hacerlo menos. Entonces también nosotros podríamos adaptar esa parte que le decía Pablo a Timoteo, pues para nosotros, porque realmente hay veces que, pues, por ejemplo, si ustedes se pueden hablar con un tío grande o con una persona que ya tiene más edad y y le quieren empezar a explicar, por ejemplo, no sé, de alguna cosa que ellos sean expertos. Incluso vamos a ponernos de historia, ¿no? O de videojuegos, ¿no? De los videojuegos viejitos, si nosotros nos ponemos a hablar con una persona de 35, va a decir, no, pues es que yo ya tenía el GameCube, yo ya tenía la consola más viejita y pues tú qué vas a decirme, ¿no?
si yo la jugué y pues tú a lo mejor lo leíste en un artículo, ¿no? Entonces vamos a ver que esa parte también nosotros la vamos a poder sufrir cuando alguien nos diga, pues es que tienes, es un ejemplo, ¿no? Tienes 16, tienes 20, tienes 28 y yo ya tengo más edad. ¿Cómo me vas a explicar algo que yo ya viví, que yo ya sé? Pero para eso nosotros tenemos la Biblia y para eso nosotros estamos aprendiendo en este discipulado qué es lo que debemos de hacer para poderles explicar a ellos que no es por lo que yo quiera decirles como un joven, en este caso de mi edad, que son casi 27 años, y que yo voy a decir, eh, que le voy a explicar a un hombre de 63 años cómo vivir, ¿no? Entonces, lo que yo le tengo que decir, por ejemplo, como joven, si le sabes que la Biblia dice, no lo digo yo porque tal vez yo no he vivido, pero la Biblia dice que si Abraham tenía 99 años y Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto, pues tú que tienes 63 años, pues también tienes que vivir delante de Dios y ser perfecto. Entonces, esas son de las pequeñas cosas que nosotros debemos de ir viendo y debemos de ir absorbiendo conocimiento de parte de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos que utilizar estos recursos, porque muchas veces estas enseñanzas que nosotros vamos a aprender en este discipulado, vamos a ver que no necesariamente van a ser para nuestras vidas estas enseñanzas, sino que nosotros vamos a ver que a lo largo del tiempo vamos a necesitarlos, tal vez para decirle a alguien lo que necesita hacer el acercarse a Dios, o tal vez para nuestros padres, o para nosotros mismos, pero para un futuro. A lo mejor no lo necesitamos ahorita, pero Dios siempre lleva su palabra a tiempo y no me van a dejar mentir los que se han conectado en este discipulado desde el principio, pues se han dado cuenta que siempre Dios confirma su palabra en cada serie que vemos en la iglesia. Siempre de una forma particular vemos que se cumple lo que Dios dice, ¿no? O sea, y el pastor a veces lo dice, y no es porque yo me ponga de acuerdo con el pastor, sino que los temas los da el pastor terminando el discipulado, y nosotros vemos que pues no hay una forma de como copiarnos la tarea, ¿no? Sino de decir que estamos en una misma sintonía, como en la radio, y vamos a ver que Dios nos habla del mismo tema. ¿Para qué? Para poder reforzar con cada uno y de acuerdo a la edad de cada uno, porque pues no es lo mismo que yo les esté explicando esto que les esté explicando a unas personas que están casadas, porque no vamos a usar los mismos temas. Entonces, es por eso que siempre se adapta a un joven estas clases de discipulado. ¿Para qué? Para que se les salga, les haga más tranquilo. Les ponemos emojis, por ejemplo, esta carita nerd, se las ponemos para que pues más o menos sepan que esto es para los chavos y que no es una predicación para todas las personas, ¿no? Entonces, vemos que en la Biblia se estudian 4 cosas principales, y esto lo vamos a ver porque pues, es una enseñanza básica, que en la Biblia se van a estudiar 4 puntos muy importantes. El primero, pues en este caso es Dios. En segundo caso es el hombre, o sea, la vida del ser humano. La tercera parte, nuestro Señor Jesús, la vida de nuestro Señor Jesús, e incluso eh, en el Antiguo Testamento, que es el de los primeros libros de la Biblia, vamos a ver que también habla de nuestro Señor Jesús, y no habla directamente con el nombre de Jesús, sino como el ángel de Jehová. Entonces, si ustedes se ponen a leer la Biblia y escuchan o leen que dicen, el ángel de Jehová estuvo, por ejemplo, con Gedeón, ¿no? Como lo veamos también en otro servicio de jóvenes. Y le dijo, varón esforzado y valiente. Vemos que ahí la figura de nuestro Señor Jesús también ahí habló. ¿Por qué? Porque vamos a ver que eran diferentes figuras y porque vienen con mayúsculas. Cada parte de la Biblia tiene sus mayúsculas, sus minúsculas, y todo eso tiene mucha importancia en nuestra lectura, porque vamos a ver que pues no le va a poner ángel de Jehová, porque pues poner una inicial con mayúsculas de un nombre pues nos da como resultado que es una persona importante, ¿no? Que es una persona que tiene una cierta importancia, o por ejemplo, que engloba un apellido, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, con los ángeles que dice que subían y bajaban, o con ejemplos de ángeles, pues vienen con minúsculas.
pero casualmente vemos que dice el ángel de Jehová siempre viene con mayúsculas. Entonces vemos que es la figura de nuestro Señor Jesús y las apariciones de ese ángel de Jehová pues realmente vienen para formar un impacto en la persona que se le presenta. Entonces vemos que eso hace nuestro Señor Jesús ahora con nosotros, que por medio del sacrificio y de la obra que Él hizo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de acercarnos a su presencia, pues veamos que realmente Él también quiere un cambio en nuestras vidas como lo hacía en el Antiguo Testamento. Y el último punto que vamos a estudiar va a ser el punto de la salvación. Y pues este punto es muy importante que nosotros lo entendamos como jóvenes. ¿Por qué? Porque pues todo el tiempo la gente, incluso nuestros propios amigos, nos van a querer preguntar, oye, ¿qué es eso de la salvación, no? Eso se me hace así como que muy templo, muy aleluya y cantar así las cosas, porque la gente se va a burlar de lo que nosotros estamos viendo y haciendo, pero ahí va a haber una respuesta lógica que es con la Biblia y no vamos a ser como esas personas que están allá afuera, ¿no? Que se visten de traje, que van a estar ahí con sus libritos y que van a estar ahí en la esquina, nada más ahí parados, sino que nuestra vida tiene que formar esa acción. Tenemos que nosotros hacerlo productivo y hacerlo así como ponerlo a caminar, ¿no? Como ponerlo a andar. Entonces, esta introducción que ya me llevó, ¿eh? Vemos que nos va a dar la oportunidad de estudiar y de adentrarnos a estos temas principales. Y el primer tema que vamos a desarrollar, pues ya lo habíamos desarrollado la semana pasada, pero para los que apenas se conectaron, lo vamos a ver brevemente. ¿Para qué? Para que nosotros nos dé tiempo de estudiar el segundo punto, que también es muy importante, que es el hombre. Y eso lo vamos a estudiar más a profundidad. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que la persona, que en este caso somos nosotros como seres humanos, es un tema que tiene que estudiarse. ¿Por qué? Porque somos bien complicados. Nos complicamos la existencia con cualquier cosa y a veces es una cosa tan pequeña que nosotros tenemos que hacer, la hacemos tan grande y hacemos muchísimas cosas que no tendríamos que hacer, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que esto tenemos que verlo y tenemos que estudiarlo. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en nuestros mismos errores, porque esto también lo vamos a ver que esto vamos a sufrirlo mucho, porque vamos a tener errores y vamos a tener situaciones que nos van a complicar la vida, pero Él siempre va a estar ahí para decirnos qué hacer en el momento oportuno para que nosotros no nos equivoquemos. Ya va a ser nuestra responsabilidad si nosotros hacemos las cosas que nos dijo Dios, pero Él ya nos advierte para que nosotros no suframos. Y les pone yo un ejemplo siempre del ejemplo de la mesa, ¿no? Si la mesa tiene un mantel y cubre toda la mesa, pues vemos que si nosotros levantamos ese mantel, pues la parte de la mesa que no tiene el mantel va a estar expuesta a quemaduras, a rayaduras, a que le caiga agua, a que sufra un daño. Entonces, eso es lo mismo en nuestras vidas, que vemos que nuestra vida tiene una cierta cobertura, como si fuera el mantel de la mesa, pero si la mesa se quiere mover de un lado, pues se va a mover el mantel, porque el mantel se va a quedar fijo. Entonces vamos a ver que esa cobertura que Dios tiene, pues va a tener límite, porque pues Dios no va a querer estar en donde están las cosas que no le agradan. Entonces, si nosotros nos vamos hacia esas cosas que a Dios no le agradan, pues vamos a estar expuestos a las consecuencias. No es porque Dios nos castigue, sino porque realmente estamos buscando que las consecuencias lleguen a nuestra vida y no va a estar Él ahí para guardarnos sabiendo que estamos haciendo lo que no le agrada, ¿no? Entonces, esa pequeña parte se las dejé nada más para que ustedes se pongan a pensar un momento y puedan decir, oye, sí es cierto, ¿no? Tal vez no está tan loco el que está dando la clase, ¿no? Sino que vean que de verdad esto es real, nuestra vida es real, nuestra vida se basa en decisiones que tenemos que tomar y que en un segundo podemos tomarla, ¿no? Y en un segundo tanto nos podemos prevenir o podemos sufrir la consecuencia. Entonces, vemos que en la primera parte de estudio que es Dios, pues se han dedicado las personas que están allá afuera, que son científicos, que estudian literatura, todas estas personas que se han dado el tiempo de estudiar a Dios, que no se han metido profundamente como lo estamos haciendo nosotros ahorita,
que es como por afuerita, han determinado que la relación entre el hombre y Dios, los que creen en Dios, es como primitiva, como anticuada, que ya incluso ya no es como moda, que ya es un tema que ya no es tendencia, ¿no? Que ya no es importante para la vida del ser humano, ¿no? Y que mucha gente incluso ha llegado a decir que el hombre ya no necesita de Dios o que necesita cada vez menos de Dios. ¿Por qué? Porque se han dado la tarea de decir, no, pues saca el campeón que hay en ti, pues tú puedes con tus propias fuerzas, pero nos damos cuenta que al final no vamos a llegar a ningún lado si no es con la ayuda de nuestro Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Él conoce cada parte de nosotros. Él todo lo ve, todo lo siente, todo lo puede. Entonces, ¿quién va a saber más de nuestras vidas sino Él que nos dio la oportunidad de tener vida? O sea, él nos formó desde que nosotros estábamos en la pancita de nuestra mamá. Entonces, él conoce absolutamente todo de nosotros, Él sabe qué necesitamos y siempre, de verdad, chicos, si ustedes no se habían metido tanto a estudiar la parte o a quererse meter con Dios, ustedes se van a dar cuenta y pongan eso, si ustedes quieren, pongan una prueba y pongan esa parte de decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no creo que existas, pero si yo escucho algo en la predicación que vaya a llevar mi vida, o sea, que va a llevar mi vida a un siguiente nivel. En verdad, lo que quiero es que tú me hables y que me des una solución a lo que estoy sufriendo. Y de verdad que no es porque Dios cumpla caprichos, pero Dios siempre va a hablar esa parte a sus vidas y de decir, si ustedes estaban a punto de tomar una decisión, Dios les va a dar la respuesta en alguna de esas predicaciones y les va a decir, a ver, espérate, piénsalo tantito y llévalo en práctica de una forma diferente. Y ahí es donde Dios responde. Entonces, para la gente que dice que ya no necesita de Dios, pues eso es totalmente una mentira, porque realmente lo que nosotros necesitamos es una dirección y quién va a saber más de nuestra vida si no es Dios que nos va a dar la solución hacia todos los problemas que podemos tener y se pueden presentar. Entonces, para nosotros realmente es un tache decir que la gente ya no necesita de Dios porque aún necesitamos más de Dios de lo que nosotros nos podíamos imaginar. Entonces, la realidad es que nosotros como jóvenes que seguimos la vida de Jesús, nos damos cuenta de que esto no es así, ya que como dice la diapositiva, la relación, al igual que con las personas que amamos, se basa en una comunicación constante, que es muy cercana, que es personal, donde hay un cuidado de la otra persona y que forma una permanencia que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad de generar. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y de formar esa relación personal cada uno, siempre hablando uno y uno, Dios y yo, Dios y yo. Y en todo momento, o sea, Dios no se va a quedar en tu cuarto nada más, o Dios no se va a quedar en la iglesia nada más, sino dice que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces eso vamos a poderlo ver evidente y vamos a poderlo eh, poner en práctica y decir, estoy en mi examen más difícil. Y obviamente no vamos a decir, Dios ayúdame si no estudiamos. También va a querer que nosotros hagamos, pues pongamos de nuestra parte, ¿no? Tampoco Él va a darnos las respuestas para que pasemos de panzazo, ¿no? No. Realmente Dios quiere que nosotros hagamos una vida en práctica, pero que si algo es difícil para nosotros y estamos tratando de prepararnos, Él nos va a ayudar para poderlo pasar. Entonces, tenemos esa responsabilidad de generar una relación con Dios y pues eso realmente nos sorprende, nos da ese cariño y también nos hace decir, pues yo también quiero, Señor, ¿no? Yo también quiero Dios, no me lo habían explicado nunca así y como yo lo estoy escuchando así, pues yo sí quiero, ¿no? Entonces, esa es la invitación para cada uno de ustedes que se acerquen a buscar a Dios pues con todas sus ganas, porque realmente hay veces que no vamos a tener ni ganas, pero de Dios ahí va a estar para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a continuar porque ya me quedan 7 minutos de la reunión. Dice también esta diapositiva que mientras el mundo siempre ha querido ser politeísta, que crean en muchos dioses, que se formen incluso ídolos, que tal vez puede hacérseles familiar, por ejemplo, que a los artistas dicen, ay, eres mi ídolo, no, soy tu mayor admirador, esa parte también se vuelve un Dios para la gente, ¿no? Entonces, toda la gente ha querido creer en un solo, en muchos dioses,
Pero el pueblo de Israel, que es el que está englobado a la Biblia, siempre ha sido monoteísta, siempre ha creído en un solo Dios que es de verdad único y verdadero. Y eso lo vamos a ver en cualquier página de la Biblia que hable de Dios y de lo que ha hecho para el pueblo de Israel. Es increíble porque hagan de cuenta que es como ese papá que siempre está ahí para ellos, para defender a sus hijos, que Él siempre va a estar ahí. Realmente eso es lo que es la figura de nuestro Dios. Y pues esto ha generado que Israel tenga información privilegiada que se le ha dado antes para que pueda estar preparado para lo que viene, ¿no? Entonces esto se llama revelación sobre lo que va a acontecer en un futuro. Y esto realmente me recuerda, ¿no? Es como esos chicos que tienen la información de los spoilers de una película y que tienen la oportunidad de saber, ¿no? De decir, pues aquí ya sé lo que va a pasar. Realmente eso es lo que tiene el pueblo de Israel, que tiene la información privilegiada sobre lo que va a acontecer en un futuro y que tienen que estar preparados para vivirlo. Entonces, Dios de esta manera muestra que al nosotros ser íntimos nos da acceso de conocer su voluntad y gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús, nosotros que no somos el pueblo de Israel, podemos también conocer de esta forma privilegiada de esta revelación y formar parte de esa parte como convidada, ¿no? O sea, nosotros no somos del pueblo de Israel, pero si nosotros creemos en lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, vamos a ver que esto también lo podemos conocer y lo podemos leer y podemos prevenirnos con una vida que le agrade a Él, ¿no? Entonces, esta parte va a estudiar mucho a Dios, pero también tiene el segundo estudio que es la parte del hombre. Se los voy a dar en menos de 4 minutos para podernos despedir. Y pues esta diapositiva dice que el hombre a lo largo de su historia siempre se ha formulado preguntas como, ¿qué soy? ¿Cuál es mi origen? ¿Para qué fui creado? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Y cuál es mi destino final? No sé si alguno de ustedes también se ha preguntado esas cosas, porque es válido preguntarse, ¿no? Todas estas interrogantes, todas estas preguntas que siempre se han respondido con teorías o con suposiciones, realmente, pues la gente lo ha preguntado así, ¿no? O sea, la gente ha dicho, pues, no sé, ¿no? Mil cosas que pudieran decir. Todas esas preguntas se las responden con más teorías, ¿no? Diciendo, ay, es que nosotros evolucionamos, ¿no? Venimos del mono, o fuimos parte de un accidente cósmico, ¿no? Y de la explosión de varias estrellas. Y esto, pues, está en la ciencia, ¿no? Pero la ciencia siempre se ha basado por teorías y nunca por una verdad absoluta que la Biblia siempre va a decir que es la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que en la Biblia, que es la palabra de Dios, pues vamos a ver que si Dios la escribió, es porque Dios asegura que es real primero que todo, y sobre todo que vamos a ver que Él no va a dudar de lo que dice, ¿no? Entonces, como el ser humano que sí lo hace, vemos que pues se puede inventar el Big Bang, se puede inventar la evolución, se puede inventar incluso la generación espontánea, todas estas partes pues, que realmente no van a tener una certeza porque no vivimos hace los millones de años que dice tener la Tierra, ¿no? O sea, si la Tierra tuviera millones de años, no creo que hubiera resistido tanta maldad del ser humano a lo largo del tiempo. Entonces, realmente si nosotros nos leemos la Biblia, pues vemos que de acuerdo y haciendo unas pequeñas cuentas, pues tiene aproximadamente 6,000 años la Tierra. ¿Por qué? Porque sí se ha dañado. Si en menos de 20 años se ha dañado tanto la Tierra con la maldad del ser humano, con la contaminación y con todo lo que vemos, pues como va a durar millones de años, ¿no? Entonces se nos hace un poquito pues extraño y un poquito que no concuerda la situación, ¿no? Entonces, nosotros no fuimos creados de la nada, sino que nosotros tenemos un perfecto propósito para adorar a un solo creador, un Dios bueno, lleno de amor. Entonces, esto es lo que vamos a ver posible en nuestras vidas y que este estudio de la Biblia nos va a llevar a estudiar más a profundidad al hombre, cuál fue su diseño, cuál fue su origen y cuál fue la oportunidad que nosotros vemos de, de poder ver qué significa el ser humano para Dios y para una vida que le trate de agradar a Él, ¿no? Entonces, con esto yo les termino
prácticamente el tema del día de hoy. Les agradezco a cada uno de ustedes por poderse conectar. Si se dan cuenta, en los participantes somos 10 personas las que estamos conectadas. Entonces, para mí es una gran emoción el ver a cada uno de ustedes conectados y saber que tienen esas ganas, se despiertan desde temprano. Gracias por el sacrificio. Gracias, Silvia, por poderte conectar. Gracias también, Emilio, que son los chicos nuevos que se han podido integrar a este discipulado. Espero poderlos ver más seguido y saber que Dios tiene una palabra siempre para cada uno de ustedes y que les va a hablar a tiempo para cada uno de sus situaciones y para la vida de cada uno también de ustedes, también de Aldo, de Brisa, de Charlie, de Juan, de Moy, de Rulo y también de Sarita. Entonces, les doy muchas gracias a cada uno de ustedes y pues ahí donde se encuentren, si es que no me da tiempo, cierren sus ojos y vamos a entregar este tiempo delante de Dios. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias porque nos has hablado puntualmente. Nos has hablado, Señor, una palabra que necesitábamos escuchar no para hoy, o tal vez sí para hoy, pero también para un futuro, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a encontrar tu palabra fresca y siempre, Señor, a poder buscar cada día más de ti y a poder, Señor, tener un crecimiento para que todos lo vean, Señor Jesús. Prepáranos, Señor, guárdanos y permite que cada uno de